aquellos que se han ido conectando conforme hemos ido avanzando a través de las redes sociales. Estamos emitiendo en directo a través del Facebook, a través de YouTube. Y gracias por conectarse. Estamos en este tiempo de oración, tiempo de ayuno, pero también tiempo de palabra. No puede faltar la palabra. Y en este tiempo de fruto fiel de estos 90 días vamos a estar meditando en el libro de Josué. Vamos a intentar escudriñarlo, vamos a intentar meditar en todo lo que tiene que ver con la conquista. Y este tiempo de fruto fiel, como digo, la medida de lo posible, vamos a estar todos estos días meditando el libro de Josué. Hay 24 capítulos. Vamos a intentar escudriñarlos bien para que estos 90 días puedan ser completos, si no también estaremos meditando en otro libro de la Biblia. Pero qué importante es poder acompañar la oración, el ayuno con la palabra. Amén. Así que, como hemos estado aprendiendo en el curso de oración, en la escuela de oración, qué necesario es orar conforme a la palabra, porque es ahí donde vamos a ver la voluntad de Dios. Y así, de esta manera, usted también va a poder ver, como digo siempre, con las gafas de la gracia, un libro del Antiguo Testamento que tiene que ver mucho con conquista. Es el libro de la conquista. El libro de Josué es conocido como libro de la conquista, el libro de tomar posesión de la tierra, de tomar posesión de la promesa. Amén. Así que en este año 2022, con el decreto que hay sobre nuestras vidas de territorio de la promesa, vamos a estar meditando en este libro. Así que vamos a estar también hoy día leyendo ciertas partes del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo y en el libro de Números, para poder hacer una introducción. Hoy día quiero hacer una introducción a este libro tan tremendo, tan hermoso, que nos habla de conquista, que nos habla de posesión de la tierra prometida. Amén. Así que vamos a tomar nota de todo lo que el Señor hable a su corazón, y yo creo que hoy día vamos a meditar bastante. Antes de comenzar con el capítulo 1, el inicio de ese libro, vamos a hacer una pequeña introducción para poder entender bien el contexto, todo lo que se está basando el libro de Josué. El libro de Josué tiene justamente ese nombre por el gran general que estuvo al frente del pueblo de Israel. Y no no es porque sea considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como el personaje principal. Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Su nombre en griego lo tenemos en el nombre de Jesús. Dicen los estudiosos de la Biblia que Josué escribió gran parte del libro, no todo el libro, menos los últimos 5 capítulos. Dicen que todo lo anterior sí que pudo ser de él. ¿Por qué? Porque hay ciertos capítulos, ciertas historias en el cual Josué era imposible que lo escribiera. Por ejemplo, ahí se registra su muerte. Dice que Josué murió a los 110 años y por tanto él no pudo escribir su muerte. También se relatan historias, conquistas, por ejemplo, cuando Caleb tomó la ciudad de Hebrón, Josué ya no estaba vivo. Por tanto, se piensa, y hay evidencias de que el autor era contemporáneo, de que el autor fue un testigo presencial, fue un testigo ocular. Se describe tantos detalles de que simplemente podemos entender de que alguien tuvo que estar presente. Algunos estudiosos de la Biblia creen que fue el sacerdote Finés el que agregó todos esos detalles y que, digamos, le dio una presentación final, ¿no? Ahora, ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Josué? Primeramente tenemos que saber que Josué fue un ayudante de Moisés. Voy a pedirle, por favor, a la pastora Angie que pueda abrir su Biblia en Éxodo 33, capítulo 11. Éxodo 33, capítulo 11. Vamos a estar leyendo varios pasajes de Éxodo y de Números, así que tengan su Biblia a mano para poder leerlo. Por favor. Amén. Dice Éxodo 33, verso 11.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Wow. Dije que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se ha apartado del tabernáculo. Aquí vemos cómo Josué fue un ayudante de Moisés. Vamos a abrir un poquito el micrófono. Ok. ¿Quién era Josué? Josué era un general de guerra. Fue el que estuvo al frente del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, enfrentando, por ejemplo, a Amalek. Tenemos este pasaje de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 10. Y puede leerlo, pastora Angie, conecte nuevamente su micrófono y pueda leernos Éxodo 17, versículo 8 hasta el versículo 10. Josué fue un general de guerra. Éxodo 17, del 8 al 10. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aleluya. Fíjese, esta historia que todo el mundo conoce cuando pelearon contra Amalek y Moisés estaba... Un momentito, vamos a... Pastora, ¿puede quitar su micrófono, por favor? Así no se acopla. Gracias. Esa historia cuando Moisés y Hur y Aarón estuvieron arriba en el monte y mientras el pueblo de Israel estaba peleando contra Amalek y cuando Moisés bajaba los brazos con su vara, el pueblo de Israel perdía la batalla, pero cuando los volvía a subir y era aguantado por Aarón y por Hur, en ese momento comenzaban a ganar la batalla. Pero el que estaba al frente fue Josué. Josué fue el general de guerra que libró muchas batallas. También Josué era un hombre de gran fe, un hombre de, digamos, de un carácter firme y sobre todo valiente. ¿Se acuerdan la historia de los 12 espías? Cuando fueron comisionados a entrar a la tierra prometida y traer un informe para ver cómo era el territorio, cómo podían entrar, cómo podían conquistarlo. Por favor, pastora, abra su Biblia en Números, capítulo 13, verso 16. Números, capítulo 13, verso 16. El libro de Números, vamos a ver esta historia de los 12 espías. Números 13, 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Wow, fíjese, Moisés le cambió el nombre, él se llamaba Oseas, pero le puso Josué, Dios salva, o Dios salvará, o Dios salvó. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo hoy, ayer y el de siempre. Lea por favor también Números 14:6. Números 14:6. Entonces 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Sí, continúa hasta el versículo 9, por favor. Vale. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni toméis al pueblo de esta tierra, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos,
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén, amén. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel, o en este caso representado por los 12 espías. A ver, un momentito. Ponemos el micrófono en silencio. Ahora sí. Cómo los 12 espías, representando a las 12 tribus de Israel, entraron en la tierra prometida y vieron gigantes y vieron que había ciudades amuralladas, había grandes ejércitos, pero también vieron que era tierra que fluía leche y miel. Era como la promesa de Dios estaba presente. ¿Qué ocurre? Que el pueblo de Israel, o los 12 príncipes, solamente 2, Josué y Caleb, regresaron con un informe positivo. Vieron que ellos podían ganar, vieron que ellos podían conquistar, pero los otros 10 dieron un informe negativo en el cual el pueblo se desanimó cuando lo escucharon. Y como leía el último versículo, pensaron en apedrear a Moisés. Entonces vemos que Josué era un hombre de fe. No, nosotros podemos conquistarlo. Dios va a estar de nuestro lado. Nosotros podemos hacerlo. Él confiaba no en el ejército de Israel, sino en aquel que le había dado la promesa de conquistar el territorio. Entonces era un hombre de fe, un hombre de carácter y un hombre valiente. ¿Quién era Josué? Josué fue el escogido para suceder a Moisés en el liderazgo de Israel. Y la función que él tuvo fue introducir y repartir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por favor, pastora, léenos Números capítulo 27, Números capítulo 27, del 15 al 23. Número 27, libro de Números, capítulo 27, versículos del 15 al 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que de entre de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Hasta el 23? Aleluya. Amén. Hasta el 23. Sí. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Wow. Fíjese que Josué, escogido para suceder a Moisés, fue escogido por Dios, no fue escogido por hombre. Y él fue el encargado de introducir y repartir el pueblo de Israel, al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero hay un detalle más que me llama mucho la atención. Dice que Josué, vemos la historia, Josué era un hombre normal, pero aquí en el versículo 18 dice que era un varón en el cual hay espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que era un hombre investido por el Espíritu Santo. Era un hombre que el Espíritu Santo obraba en su vida de una manera tan sobrenatural, un hombre tan sometido a Dios y era tan usado por Dios. Dios mismo le dice en el cual hay espíritu. ¡Wow! También habla de Caleb, ya lo veremos más adelante cuando estemos meditando en esos capítulos, en el cual dice que había un espíritu diferente, Y vemos cómo Dios usó a estos 2 hombres para una conquista sobrenatural de la tierra prometida. Ahora, Josué nació como esclavo en Egipto y él tenía 40 años cuando ocurrió el éxodo.
y fue uno de los dos sobrevivientes de ese éxodo en el desierto durante 40 años, en el cual toda esa generación que salió del desierto, usted sabe que murió a causa de su desobediencia. Solamente Josué y Caleb entraron. De toda aquella gente que salieron, solamente Josué y Caleb llegaron a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Eso ya usted lo sabe. Entonces, Josué era ya de un hombre, digamos, anciano cuando tomó el liderazgo para la conquista de Canaán. Él tenía 80 años. Fíjese qué comparación podemos encontrar en la Escritura. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Josué tenía 80 años cuando Dios lo escogió para introducir a Israel en la tierra prometida. Así que Josué fue un hombre que había presenciado las plagas de Egipto. Josué fue un hombre que vio de una manera sobrenatural cómo Dios abrió el mar Rojo en dos. Fue un hombre que presenció los grandes milagros de Dios en el desierto, cómo salió agua de la roca, cómo descendió maná del cielo, cómo veía la nube de día y la columna de fuego de noche, pero también fue testigo de los errores, los fallos de Israel en el desierto. Entonces, Josué fue un hombre que conoció tanto el poder de Dios como la debilidad humana. Y más que un pensador, era un hombre de acción. Su tarea no fue de hacer leyes como Moisés, su tarea no fue de recibir grandes revelaciones ni desarrollar conceptos morales ni teológicos, no. Más bien, Josué fue un hombre práctico, fue un soldado fiel que tenía un solo trabajo, como hemos visto, el de conquistar y repartir la tierra a las tribus de Israel. Ahora, aquí hay un fondo histórico y religioso que usted y yo tenemos que entender para, para poder comprender bien todo el libro de Josué. Y es que Canaán, la tierra de territorio de Canaán, no estaba organizado por fuertes naciones. En la época de Josué era un conjunto, digamos, de pequeñas ciudades y a la misma vez eran estados. Muchos de las ciudades tenían su propio rey. Entonces, cuando los ejércitos más grandes, los imperios más grandes, venían sobre esas ciudades, estados de Canaán, lo que hacían ellos era pagar tributos para no ser invadidos. Entonces, en ese contexto histórico y cultural podemos desarrollar o podemos ver el desarrollo de la historia de Josué. Ahora, los cananeos eran politeístas, ¿qué quiere decir? Tenían más de un dios. Ellos le rendían culto a dioses, a un dios que se llamaba El, o le llamaban El, era el creador y el principal dios que ellos tenían. También lo llamaban el padre toro, y también tenía a Sera, que a usted ya le sonará por la escritura, Astarte. Astera es lo mismo que Astarte, que era la esposa de este dios, de este padre toro. Y tenía un montón de hijos. Estos dioses tienen un montón de hijos. Entre ellos, el más conocido es Baal. También le suena por la escritura, ¿verdad? Baal era el más importante. Ahora, el culto que los cananeos hacían a sus dioses eran cultos, eran ritos llenos de lascivia, donde los cananeos creían que la fertilidad de la tierra, para que ellos tuvieran fruto, para que tuvieran buenas cosechas, para que los animales pudieran parir en abundancia, para que hubiera bastante lluvia, para que el crecimiento de esas cosechas fuera abundante, dependían de las relaciones sexuales de sus dioses. Incluso, dicen los historiadores, que ellos sacrificaban hijos a sus hijos, sacrificaban niños a sus dioses para que pudieran tener cosechas buenas. La cuestión que Dios ordenó aniquilar a todo habitante de Canaán por tres motivos principales. El primer motivo fue por el castigo de Dios sobre los cananeos. En el libro de Génesis, cuando habla, en este caso, a Abraham, perdón, se me fue el nombre, lo que ocurre fue que le dijo, miren, yo te voy a dar toda esta tierra, pero vaya a estar cautivos
400 años en una tierra lejana, y era el tiempo, porque dice que no va a destruir a Canaán porque aún no había llegado su maldad a un nivel alto, por decirlo así. Por tanto, en esos 400 años fue el tiempo que Dios le dio al pueblo de Canaán de arrepentirse, y no lo hicieron, fue a peor. Entonces, una de las ordenanzas, uno de los motivos por los cuales Dios ordenó aniquilar a, a todo habitante de Canaán fueron uno de estos motivos para como castigo divino sobre los cananeos. Otro motivo fue para proteger al pueblo escogido, al pueblo de Israel, de toda contaminación, de una religión depravada, como hemos visto, donde eran lascivias, donde dependían de las relaciones sexuales, donde sacrificaban niños. Entonces, Dios lo que quería era cuidar el pueblo escogido de Israel. Y también grabar en la mente de Israel las consecuencias, esas consecuencias nefastas de la impureza. También podemos entender de que aniquilar, la palabra aniquilar, el sentido que usted y yo tenemos es justamente eso, de exterminar, ¿no? De quitar del medio, ¿no? Pero vemos que eso es una hipérbole, porque conforme vamos viendo la escritura, vemos que no fue exactamente así, no fue totalmente aniquilado, quedó pueblo dentro del territorio, por tanto, no fue algo que el pueblo de Israel en sí estuvo cumpliendo a rajatabla, fue, dicen los historiadores, ¿no? Que es una hipérbole, es algo que viene a exagerar algo, ¿no? A hacerlo grande, pero la intención era esa, era quitar todo pecado del medio del pueblo de Israel, y el no hacerlo, como vemos por la escritura, provocó que el pueblo de Israel tuviera relaciones adulteradas, se mezclaran con el pueblo cananeo. Y las consecuencias, como vemos en la escritura, pues fueron terribles, ¿verdad? Entonces, los propósitos por los cuales se escribió el libro, porque todo libro de la Biblia tiene un propósito. Y los propósitos por los que se escribió el libro de Josué, primeramente fue para relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en esa tierra. Otro motivo, otro propósito fue para demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas. Esas promesas que había hecho a los patriarcas, esas promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, de que los llevaría a Israel a la tierra prometida y la iba a entregar en sus manos. Ese es otro de los propósitos, para demostrar la fidelidad de Dios, cómo Dios iba a cumplir su promesa que le hizo a Abraham. También otro propósito fue para mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre esos, digamos, depravados cananeos, y en la exigencia de Dios de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar esa guerra santa. Sí, son tres motivos por los cuales encontramos escrito el libro de Josué. Ahora, hay una palabra clave. Como dije al principio, muchos hablan de el libro de la conquista, el libro de la promesa, pero hay una palabra clave que usted y yo tenemos que entender, y es la palabra posesión. Esa es la palabra clave en todo este libro de Josué, la palabra posesión. Porque, escuche bien, la pertenencia del territorio de Canaán para Israel era incondicional. O sea, que la tierra le perteneciera a Israel fue incondicional. Y todo fue por el pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le prometió ese territorio. Fue un pacto. No había ninguna condición. Dios le prometió que se lo iba a dar. No era que te lo iba a dar si haces esto. No, no. Fue algo incondicional. Cuando usted y yo leemos la escritura y vemos la historia de Abraham, vemos que Dios escogió a Abraham como el centro de todos sus propósitos. Es ahí donde tenemos como padre de la fe a Abraham. Es padre de todos. Entonces, fíjese que Dios prometió a Abraham darle una tierra incondicionalmente, como le he comentado, darle una descendencia.
darle una bendición espiritual no solamente a él, sino también a su descendencia. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, encontramos la promesa, o más bien las 6 promesas que Dios le dio a Abraham. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por Abraham que tiene esa bendición espiritual que usted y yo, y no solamente fue Abraham, se fue a su descendencia, es por la que usted y yo hemos recibido la bendición de llegar a la familia de la fe. Amén. Dios también le prometió darle a Israel la tierra para siempre. Si usted recuerda cuando los pastores de Abraham y de Lot se pelearon por los pozos, Abraham dijo, mira, vamos a tener que separarnos. Tú escoge la tierra que quieras, que yo cogeré la otra parte. Yo miré al contrario. Y Lot vio la tierra de Sodoma y Gomorra, una tierra verde, fértil, llena de ríos, una tierra en la cual él podía estar pastando y él vio, digamos, la prosperidad en esa tierra. Así que Abraham tomó el sentido contrario. Y Abraham acampó en tierra de Canaán. Y dice en Génesis 3:14 en adelante, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Wow! Es la promesa de Abraham, o para Abraham, la promesa de Dios para Abraham. La daré a ti y a tu descendencia, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y esa promesa no solamente se la dio a Abraham, se le dio a Isaac y se la confirmó a Jacob, al padre de las 12 tribus, a Israel. Entonces, esta tierra le pertenece para siempre a Israel. Ahora, también Dios le dio los límites geográficos de ese territorio prometido. En Génesis 15:18 en adelante nos dice, en aquel día Jehová hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fíjese que el territorio que abarca es desde el río Éufrates. El río Éufrates está en Mesopotamia. Es el río que pasa por Irak. Entonces, desde Irak hasta el territorio que está nombrando aquí, los pueblos que está nombrando es prácticamente hasta Egipto. Dice los historiadores que el territorio cubría 7.777 kilómetros cuadrados. Ese fue el territorio que Dios le prometió a Abraham. Los cuales, aquí en el libro de Josué, lo que él conquistó, que es lo que vamos a ver en estos días más adelante, fueron apenas, dicen, 777 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser una décima parte del territorio que Dios le dio. Entonces vemos en el mapa un territorio bien pequeño, actualmente bien pequeño. No es nada comparado con el territorio que Dios le prometió. Entonces, vuelvo a repetir, la pertenencia del territorio de Canaán para Israel era incondicional en base al pacto, pero la posesión del territorio de Canaán para Israel era condicional. Y la condición era lucha por la promesa. Entra en el territorio y conquista. Entra en el territorio y posee. Había una condición. Ellos tenían que pelear
la batalla para tomar posesión de esa promesa. Y eso tiene que ver mucho en este tiempo en el cual estamos orando, ayunando, sembrando por el fruto fiel. Hay que pelear la promesa. Dios le prometió su familia, usted está orando por su familia, tiene que pelear por la promesa. En la posesión de ese territorio es condicional, usted tiene que pelear. Nosotros, viendo con ojos espirituales, como lo dice la Escritura, nosotros tenemos bendiciones, pero esas bendiciones tenemos que pelearlas. Esas bendiciones tenemos que alcanzarlas. En Efesios 1:3, la palabra nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar esas promesas? Luchando por la promesa. Y tenemos, amados, ese título de propiedad de esas bendiciones celestiales que tenemos aquí, estas bendiciones espirituales, y solamente lo podemos lograr por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos entregamos de manera total, vamos a tener el privilegio de comenzar a recibir todas esas bendiciones espirituales. Aleluya. Aquí los israelitas lucharon por el territorio de Canaán durante 7 años. No fue un tiempo fácil, no fue entrar y conquistar, no, tuvieron mucha oposición. Ciudades amuralladas, gigantes, ejércitos. No fue algo rápido, fue una guerra constante durante 7 años. Pero, como vemos por la Escritura, nunca llegaron a poseer completamente la tierra que se le había dado. Como le digo, apenas un 10% de la tierra prometida fue lo que el pueblo de Israel alcanzó a poseer. Ahora, todo esto, esta introducción que le he estado explicando, tiene una aplicación espiritual. El libro de Josué tiene una aplicación espiritual, que es lo que usted y yo necesitamos entender, y como dije al principio, verlos con las gafas de la gracia, ¿no? de este tiempo. El libro de Éxodo es el libro en el cual habla de la redención de Israel de la esclavitud de Egipto. Y usted y yo, pues, podemos entender de que es el momento en que nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos comprados de esa esclavitud del pecado por el sacrificio de Jesús. Ahí en el libro de Éxodo encontramos en el capítulo 12 el momento de la Pascua, ¿no? La última plaga. Entonces, el libro de Josué es el libro de la redención de Israel para la tierra prometida. O sea, la salvación no es solamente la redención del infierno, sino la redención para el cielo. Es lo que tenemos que ver aquí, en comparación Éxodo, Josué con nuestra vida. En el libro de Josué hay una transición muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Ver, como digo, el libro de Josué con ojos de la gracia, con ojos espirituales. Entonces, con Moisés no hubo ninguna escritura por la cual Moisés pudiera ser guiado. Dios le hablaba directamente a él, Dios le hablaba por sueños, por visiones, incluso por ángeles. Pero con Josué no, con Josué fue diferente. Josué tenía la ley de Moisés, que era la voz escrita de Jehová. Y con esa ley, él continuó, él pudo avanzar para conquistar, para tomar posesión de la tierra prometida. Por eso veremos en el día de mañana, el capítulo 1, cuando Dios le dice: no se apartará este libro. Y con ese libro, el libro de la ley, fue que Josué pudo tener presente a Dios constantemente y tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, también con Moisés, la nube o la columna de fuego se movía. Y entonces el campamento se desmontaba y se movía también. Pero con Josué no. Con Josué es totalmente diferente. El pueblo avanzaba y Dios
le seguía con su respaldo. Fíjese qué cambio. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, Canaán no es nuestro Canaán espiritual, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque ese Canaán celestial del cual hablan, allí no hay gigantes, allí no hay enemigos que enfrentar. Ese Canaán celestial que ellos hablan, hablando del cielo, allí no hay que pelear por nada. Allí es un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar de gozo. El Canaán que usted y yo estamos viviendo es nuestro peregrinaje en esta tierra hasta alcanzar la promesa. Es ahí donde vamos a enfrentar batallas, vamos a enfrentar gigantes, vamos a enfrentar enemigos tremendos. Ese es verdaderamente nuestro Canaán. Ahora, se ha visto en Josué un símbolo de Cristo, y no solamente por su nombre, sino también por lo que él hizo. Así como Moisés mm, no pudo introducir a Israel, a los israelitas en la tierra prometida, tampoco la ley puede conducir al creyente al reposo de Dios. Jesús, nuestro, digamos, gran Josué, nos lleva a esa tierra y nos reparte la heredad. Otra cosa importante, ¿se pueden aplicar espiritualmente a Jesús las promesas hechas a Josué? Ya veremos en el día de mañana, en el capítulo 1, donde dice, nadie te podrá hacer frente. Tú repartirás a este pueblo por la tierra. Entonces, como toda la tierra de Canaán fue puesta en las manos de Josué para que la repartiera entre esas 12 tribus de Israel, asimismo todas las bendiciones están en manos de Jesús para que lo reparta a sus hijos, a usted y a mí, como ya leímos en Efesios 1:3. Así como ellos tuvieron que cruzar un río turbulento como era el Jordán, cuyas aguas pues simbolizan juicio, simbolizan condenación, simbolizan muerte. Así como Josué, Jesús partió las aguas para conducirnos al otro lado del río, aún por una senda seca. Con Cristo usted y yo estamos muertos, con Cristo usted y yo estamos sepultados y resucitados espiritualmente, como nos dice Romanos 6, versículos 3 y 4. Y otra cosa importante, como los ejércitos del enemigo se oponían para que Israel no tomara la tierra prometida, así usted y yo como creyentes tenemos una lucha, pero una lucha espiritual. Como dice en Efesios 6, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, también contra principados, contra potestades. Entonces, nuestra lucha es una lucha espiritual. Pero, amados, déjeme decirle algo para terminar. La victoria es segura. El enemigo ya está derrotado y lo que nos queda simplemente es entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Aleluya, aleluya. Wow, aquí terminamos esta introducción para mañana continuar con el capítulo 1 de este libro de conquista, este libro de tomar posesión de las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y alabanza a tu nombre por el bien que tú nos has hecho hoy día, Señor. Gracias por renovar tu misericordia y gracias por el privilegio de poder estar al frente, Señor, para orar delante de ti, para pedir y clamar por esas vidas que creemos firmemente de que sus vidas serán transformadas, tendrán salvación cuando te conozcan a ti, Señor. Queremos ser partícipe de ese milagro de la salvación. Gracias, mi Dios, por escuchar nuestra oración y gracias a todos y cada uno de los que se han estado conectando, Señor. Padre, bendice sus vidas. Bendice, Padre amado, Señor, su entrada y su salida y que tengan un día lleno de bendición y de que en este tiempo de ayuno y oración tú seas trayendo respuestas para gloria y honra de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Continuaremos mañana con el fruto fiel, segundo día. Le esperamos, 6 de la mañana. Seguimos orando por esas vidas. Así que no se olvide,
El ayuno sin oración es dieta. Así que sean 90 días de poder y de avivamiento, primeramente nosotros, para ver un avivamiento en la congregación. Amén. Dios me lo bendiga, Dios los guarde, que tenga un día lleno de la gracia de Dios y comience a conquistar, a tomar posesión de las promesas. Besos en el corazón. Shalom.